Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Los voy saludando a todos. Vamos a entrevistar a un doctor que mucha gente de la que me sigue a mí lo conocen, pero hay mucha otra tanta gente que no lo conoce, que es el gran doctor Leandro Rodríguez Lastra, un héroe que salvó la vida de una chica y de su bebé, que fue a hacerse un aborto y lamentablemente fue condenado por salvarle la vida a la mamá y al bebé, el mundo del revés. A ver si lo puedo convocar acá, lo vamos a invitar a que se sume. El otro día charlaba con mucha gente en un evento que estuve en Buenos Aires y me decían que no conocían la causa del gran doctor Rodríguez Lastra. Así que bueno, vamos a ver si lo podemos sumar. Hola Nico, a ver si aparece. A ver, Leandro, si vos me estás escuchando, Leandro, sumate. Y si no, te busco, a ver si te puedo encontrar. ¿Cómo andás, Marcelo? Marcela, Mariela, vamos a buscar, a ver, para que nos cuente la situación que está viviendo Leandro. A ver, Leandro, si me estás escuchando, mandame vos la invitación porque no me aparece acá tu Instagram. Y sin embargo yo te estoy siguiendo, pero necesito, a ver cómo hacemos para que te sumes, Leandro. Leandro. Es muy interesante escuchar al doctor. Leandro, no te puedo sumar. Si me estás escuchando, mandame vos la invitación. No me aparece, es rarísimo. No me aparece tu Instagram. ¿Podrás mandarme la invitación? Hace un ratito me contacté con él y quedamos que nos comunicábamos a las 8, así que bueno, probamos, si no corto y lo llamo para que él se sume, pero no está apareciendo. No aparece su Instagram, algo raro. Lo tengo de amigo. Si no cortamos y volvemos a empezar. ¿Cómo les va? Hola Mauro. Hola Lita. Vamos a ver si aparece. Bueno. Si no me aparece la invitación de él, vamos a tener que cortar y volver a empezar. Necesito que se sume. Leandro. A ver. Leandro. Evidentemente hay un desperfecto acá porque es raro. Acá está, bien. Leandro, mandame invitación. ¿Me mandás invitación así ya te sumo? ¿Te puedo aceptar, Leandro? Acá apareció. Hola, Leandro. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí, vamos a ver. Si te unís. ¿Cómo les va? El doctor Rodríguez Lastra lo encontré ahora en marzo en la Marcha por la Vida. Hola, Leandro. Ahora sí, Ahora sí, finalmente. ver que no me aparecías como amigo, es una cosa rarísima. Bueno, ¿Qué esperemos onda? ¿Qué que pasó no ahí? quieran arruinar este video, No, de ninguna manera. este vivo. La verdad que es un placer estar con Me vos, trajeron. encontrarte como te encontré el otro día en la marcha, darte un abrazo. Pero Bueno, ya bueno, está. así como mucha gente te conoce y sabe lo que estás viviendo, hay mucha gente que no sabe tu historia. Y cuando yo la cuento, me dicen que nunca escucharon tu causa, lo que a vos te pasó en Chipoleti. Entonces, bueno, la idea es eso, charlar un poquito acerca Bien. de lo que pasó aquella vez en Chipoleti,
con esa joven que fue a hacerse un aborto, que, bueno, contanos vos un poquito cómo es la causa y así arrancamos bien. Bien, bien. Ante todo, un gran saludo para todos los que están conectados. Es un placer enorme, Patricia. Me puse un poquitito nervioso cuando no lograba la comunicación, pero finalmente lo logré. A veces pasan estas cosas, no dependen de nosotros muchas veces. Para mí también fue un gusto, y lo digo públicamente, un gusto haberte encontrado en la marcha por la vida. Y bueno, no solamente por el aprecio que te tengo, más allá de que te conozco poco, sino por el compromiso. Sobre todo, creo que eh, es una buena medida para poder saber qué clase de persona tenemos enfrente cuando vemos el compromiso que asume, independientemente de la idea que tenga, independientemente de la manera que piensa. Cuando uno asume un compromiso con sus convicciones y lo lleva adelante, me parece que es muy loable. Así que bueno, me permito estos segunditos para agradecértelo y para felicitarte, Patricia. Y a todos los que lo hacen, ¿por qué no? Antes que continúes, te está mandando saludos y te mando un fuerte abrazo, Nicolás Márquez. Respeto hacia tu persona, que te conoce y sabe de tu causa, que nos está mirando. Así que bueno, ahora sí, vamos a hablar sobre lo que sucedió aquella vez en Chipoleti. 2017, ¿no? 2017, 2 de abril, hace muy poquito se cumplieron 5 años de aquel día que estaba de guardia, 2 de abril, día feriado. No recuerdo qué día de la semana era, no me acuerdo si era domingo, la cuestión que era feriado, lo sabemos bien. Y recibo, estando de guardia, en la guardia de obstetricia. Sí, yo soy médico tocoginecólogo, atiendo partos y atiendo la salud de la mujer, básicamente eso. Y recibo una paciente, 19 años tenía en aquel momento esta paciente, y la trae la ambulancia. Me llaman unos minutos antes desde un hospital cercano. Yo estaba trabajando en la ciudad de Cipolletti, en la provincia de Río Negro. Cipolletti es una ciudad vecina con la ciudad de Neuquén, Neuquén capital. Y es una ciudad bastante importante. Y recibo el llamado de una médica, de una colega, que estaba de guardia en el hospital de una localidad vecina que se llama Fernández Oro, se llama así la localidad. Y ahí hay un hospital muy, muy pequeño, prácticamente es una salita, y reciben a esta paciente de 19 años, y la paciente estaba mal de salud, por lo tanto la mandan con una ambulancia. ¿Por qué marco esto? Porque no es menor que una paciente venga con ambulancia. Mucho podemos extendernos el por qué el caso Rodríguez Lastra no es conocido. Yo creo que el caso Rodríguez Lastra no es conocido como muchos casos que van en contra del discurso mayoritario o del discurso más poderoso desde los medios, tal vez desde los medios no solo de comunicación, sino de los medios económicos, de los medios políticos y desde esos intereses. No se conoce el caso Rodríguez Lastra como poca gente sabe quién es Verónica Camargo, por ejemplo, una gran luchadora por justicia, siendo que su hija fue masacrada por estar embarazada y por no querer abortar. Por ejemplo, fue la impulsora de Ni Una Menos, pero el Ni Una Menos era porque no quiso abortar. Entonces ahí Verónica Camargo quedó de lado y el Ni Una Menos fue para las feministas, abortistas, bla, 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 lo que sabemos todos. Pero Ni Una Menos nació en defensa de la vida. Esto no lo sabe nadie, o lo sabe muy poca gente. Nadie lo sabe. No lo sabe. Como sabe poca gente también, en la adhesión que generó la muerte de esta chica María en Mendoza, que se murió por un... María del Valle. Bien, ¿cuánta gente sabe que sus padres ahora tienen una postura absolutamente prohibida y contraria a lo que pregonaba la propia María del Valle, ¿no? Entonces, por eso creo que esas cosas no se saben. ¿Y qué se sabe del caso Rodríguez Lastra? Que
como dicen los medios o los grandes medios, se negó un aborto. Y la situación fue esta, que esta paciente que venía derivada en una ambulancia, con fiebre, con taquicardia, con grandes dolores abdominales, y que tenía un embarazo de 5 meses. Esto poco se dice. Entonces el doctor Rodríguez Lastra negó un aborto, un aborto legal, en ese momento no era legal, perdón, un aborto no punible. Sí, era legal porque la ley de Río Negro permitía el aborto. No, ninguna ley podía permitir el aborto porque el aborto estaba penado por el Código Penal, de manera que Ahí se te fue un poquito internet, pero a ver si volvés. Ahí se trabó un poquito, Leandro. Vamos a ver si aparece. Ustedes, también se le frenó la imagen del doctor. Cabe recordar que el caso de María del Valle es una chica que se fue a hacer un aborto legal, seguro y gratuito, militante radical. Ahí se fue Leandro. Bueno, se cortó, seguramente ahora me va a volver. Leandro, te pido por favor si te volvés a comunicar. Gracias por los saludos, chicos. Seguramente se va a volver a comunicar y lo volvemos a invitar. ¿Cómo andás, Fernando? Bueno, justamente él estaba hablando que hay muchas causas, muchos casos como el de María del Valle, que no se cuentan en los medios, chicas que creyeron en este discurso del aborto seguro, legal y gratuito, y por una pastilla misoprostol perdió la vida la mamá y el bebé. Esto no lo dice nadie. Bueno, esperemos que se pueda volver a comunicar Leandro. Se le cortó internet. Esperemos que no haya nada raro acá detrás de todo esto. Mandame invitación. Ahí está. A ver si así lo seguimos escuchando. A ver si aparece de nuevo Leandro, para que nos siga contando el caso ese que fue tan trágico. Patricia, Bueno, se te cortó ¿qué internet. pasó? Volvemos a escucharte. Estaba justo contando Bien. en qué estado llegó esta chica cuando llegó en la ambulancia con infección. Bien. Esta paciente tenía fiebre, tenía gran dolor abdominal y tenía un embarazo de 5 meses, cosas que no son menores. Porque, bien, cabe destacar que, no sé hasta dónde, pues yo seguía hablando mientras estaba cortada la transmisión, no sabía que estaba. Pero bueno, si repito, pido disculpas. Entonces, ¿por qué se lo condena al doctor Rodríguez Lastra? Porque se negó a hacer un aborto que supuestamente la ley contemplaba y era imposible. Había una ley, existe, o no sé si seguirá existiendo una ley en Río Negro, que contemplaba el ejercicio del aborto no punible, que no es aborto legal, porque no punible no es lo mismo que legal. Eso, bueno, ya como que quedó en el olvido esa discusión, pero es importante remarcar cuál era la situación en ese momento, ¿no? Entonces, estos abortos no punibles estaban guiados por un protocolo de aborto no punible establecido aproximadamente para el año 2010, ¿sí? En respuesta al fallo FAL, bla. No me voy a extender demasiado porque sería demasiado larga la cosa y nos estaremos yendo de la discusión. ¿Por qué se lo condena a Rodríguez Lastra? Porque se negó a hacer este aborto y porque no era objeto de conciencia. No era objeto de conciencia. Si yo tenía que hacer un aborto, lo iba a hacer porque por eso conocía los protocolos. ¿Sí? Yo no era objeto de conciencia, no era provida y la verdad que había entrado como un caballo en este mensaje de que aborto para cuidar la salud de la mujer, porque pobre la mujer. Entonces, pensaba que eso era cierto, creí que era cierto. Admito mi error, pero yo creí que eso era cierto, que era para cuidar a la mujer. En la medida que fueron ocurriendo las cosas, la verdad fue saliendo a la luz. Y fue quedando muy en claro cuál era la verdadera intención que finalmente consiguieron con el logro de la ley y que era opuesto totalmente a este mensaje primario de es por la salud de la mujer, es por la mujer, nada, es por la mujer. Todo
Pero bueno, no nos adentremos en eso. Continuemos con el relato. ¿Estamos en línea? Sí, bien. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? La paciente, yo tenía ese panorama. Clínicamente, muy complicado. Legalmente, vayamos a lo legal. El mismo protocolo marca que uno tiene que tener, marcaba en ese momento que uno tiene que tener consentimiento informado y una declaración jurada firmada. Imagínense que yo le doy a una persona que está volando de fiebre un documento tan importante a firmar como proceder con un aborto o tomar alguna conducta que pusiese en peligro su vida. No entra en la razón de nadie, por supuesto. Exacto. Y era una de las cosas que yo consideré como, buenas noches Brasil, buenas noches, es una de las cosas que yo consideré como fundamentales desde el punto de vista legal. Diciendo, bueno, si algo sale mal, voy a estar muy complicado para justificar el por qué las cosas salieron mal. Uno como médico siempre tiene adelante de todo la salud y la vida del paciente. Y por debajo de eso piensa en las consecuencias no legales. Si a mí me salen mal las cosas con un paciente, voy a tener que pagar un precio desde lo legal, mala praxis, etcétera, etcétera. Por eso, yendo al término mala praxis, uno sabe que mala praxis es impericia, imprudencia. Entonces, esquiva toda posibilidad de que algo salga mal. Pero en definitiva, lo esencial y lo elemental es la salud y la vida del paciente. En este caso, de los dos pacientes. Yo tenía dos pacientes. ¿Qué ocurrió entonces? Desde el punto de vista legal, estaba la cosa muy mal. Esa era mi óptica de ese momento. Otra cuestión, y no menor, el protocolo hablaba de aborto. Y como tal, el aborto es médicamente la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas de edad gestacional. ¿Sí? Eso es la definición médica de aborto. ¿Sí? El bebé tenía 22 semanas de edad gestacional, ya tenía un peso mayor a 500 gramos. No era posible pensar en un aborto, sino técnicamente lo que se llama un feticidio, matar a un feto, matar a un bebé, que no es lo mismo que aborto. Desde el punto de vista médico estoy hablando, ¿no? Porque después el mismo fiscal decía no, pero desde el punto de vista legal, aborto es, bueno, él habla como fiscal, por supuesto, pero no está en los pantalones de un médico que está de guardia con la vida de dos personas en sus manos. Pero bueno, desde un escritorio es muy sencillo hablar y mucho más cuando uno se arrodilla ante los requerimientos del poder. Pero bueno, yo no contaba con esa ventaja. Estábamos solo mi paciente y yo, mis pacientes y yo. Segundo punto, la edad del bebé, la edad gestacional. Yo no podía proceder a una intervención que no encuadraba en una función técnica. Leandro. A ver, Patricia, todo aborto es asesinato. No es interrupción. ¿Sí? Dejemos de... Sí, exacto. Es el término que utilizan... Pero bueno, vayamos al detalle, si se quiere, al detalle semántico de lo que es una definición médica, en este caso, la definición médica de un aborto, ¿sí? Mientras que el concepto que puede tener otros ámbitos, como por ejemplo la justicia, y era lo que reclamaba el fiscal, por ejemplo, no, el aborto es la terminación del embarazo en cualquier etapa. Bueno, eso es una definición técnica legal, pero uno no es abogado y uno no actúa como abogado. Y la diferencia está en los procedimientos que uno tiene que utilizar. No es lo mismo un feticidio, donde uno tiene que matar al bebé dentro de la panza y extraerlo en pedazos, que un aborto, donde uno le da una pastilla y la paciente expulsa el embrión. ¿Sí? Puede ser vivo o no, pero lo expulsa, son dos cosas distintas. Todas estas cuestiones fueron muy difíciles de hacerlo entender a la justicia, una justicia que ya por sí tenía una decisión tomada de antemano. Pero, bueno,
Eso fue el final de todo. Si volvemos a aquel 2 de abril, teníamos la paciente en mal estado general, un embarazo que no podía interrumpirse porque estaba fuera de un concepto de aborto. Y bueno, todo esto nos ponía frente a tomar una determinación. La determinación que tome en su momento, si se quiere, hasta invito a que lo piensen desde la manera más pragmática, más utilitaria, si se quiere, ¿no? Supongamos que yo especulo con tomar una determinación. La determinación que yo tomé fue la determinación reversible. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tenía que tomar una determinación. Yo digo, prefiero equivocarme. Y si mañana, pasado, viene un médico y me dice, no, esto lo tenemos que terminar, que lo terminen. Pero si yo me equivocaba, terminaba un embarazo, sacaba al bebé en estado de que esté muerto, o lo mataba fuera del vientre materno, como se acostumbra a hacer ahora, y nadie se escandaliza. Se me moría la paciente o alguna otra complicación, como tener que sacarle el útero o tener que enfrentar la internación en terapia intensiva prolongadísima por haber tomado una decisión incorrecta. Si pasaban cualquiera de estas complicaciones, yo no iba a poder revertirlo, yo no iba a poder dar la vuelta atrás, yo no iba a poder desabortar, si se me permite el término, a este feto, ¿sí? Yo iba a tener que tomar una decisión que si me equivoco, está todo bien, me equivoco, que mañana venga otro médico, le saque el bebé, haga lo que quiera, pero que la paciente no esté con fiebre, que la paciente no esté con taquicardia y que el ámbito sea otro, un contexto donde no pongamos en peligro a la vida de la paciente. Esa fue la determinación que tomé en su momento. Bueno, sepan ustedes que esto se llevó a juicio, se llegó a los tribunales el mismo año 2017, por determinación no de la familia, ni de la paciente, ni del bebé recién nacido, sino que fue por la denuncia de una diputada médica, pediatra. Marta Plessi, la diputada. Marta Milesi, médica pediatra, con una firme compromiso con este tipo de determinaciones poco agraciadas, poco felices, como pensar en terminar con la vida de los pacientes, ¿no? Pero bueno, evidentemente un acompañamiento muy fuerte, no solamente a través de esta persona, por supuesto, sino a través de todo un gran sistema como dije recién, tanto de poder económico, de poder mediático, que derivó en que finalmente yo estuviese condenado. Yo en este momento estoy cumpliendo una condena, si bien es una condena en suspenso, la condena está. Si hubiera sido de otro monto, yo en este momento estaría en la cárcel, pero bueno, puedo cumplir mi condena en la calle, y mi condena es de prisión, de 1 año y 2 meses de prisión, y el doble de tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos, es decir, 2 años y 4 meses en los cuales yo no voy a poder trabajar en hospitales públicos. ¿Qué pasa? ¿Podés trabajar en otros ámbitos? Sí, yo estoy trabajando en otros ámbitos, en ámbitos privados. Era algo que yo nunca había metido en el ámbito privado. Tenía como una concepción algo idealista y romántica de la medicina y esto de buscar ayudar a la gente, ¿no? Por eso me había ido a 1.200 kilómetros del lugar donde nací. Yo soy de Buenos Aires y me crié aquí en la zona sur de Gran Buenos Aires, en Lomas de Zamora. Ahora vivo en Adrogué, también en la zona sur de Gran Buenos Aires, pero en aquel momento tomé la decisión de dejar todo, de dejar amigos, de dejar familia, dejé hasta mi novia y me fui a vivir a Cipolletti, a 1.200 kilómetros de aquí, del lugar donde nací, donde me he criado. Y todo fue en pos de eso, en pos de buscar
trabajar en un hospital público, más allá de los problemas legales que tenía y de los problemas que todos sabemos, ya en ese momento era bastante complicado trabajar, sin embargo yo tomé la determinación de asumir la jefatura de servicios, así que fui jefe de servicio de ginecología, siempre intentando llevar las cosas para adelante. Me ha servido muchísimo para conocer cuáles son las presiones que se padecen a la hora de una perspectiva de la administración hospitalaria, ¿no? El director tener que responder cual títere a los poderes de turno, y eso pasa en todos lados a lo largo y ancho del país, porque ningún director de hospital es designado es un cargo que se designa a dedo, nadie gana un concurso, no sé si existiría alguna excepción, pero la mayoría no lo hace. Entonces uno va aprendiendo de todo esto, y una de las cosas que aprendí, entre tantas, es que, como dije recién, aquel discurso que tanto me metía en la cabeza cuando teníamos reuniones del Ministerio de Salud en la provincia de Río Negro, íbamos a los hospitales, se charlaba, se hablaba de la salud, de la importancia del cuidado de la salud, de la mujer, que bla, 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 y entre esas cosas estaba el aborto. Y me fui dando cuenta de que todo eso era falso. Las mentiras tienen pata corta, dice el dicho, y de a poco se va viendo. Yo lo tuve que vivir en carne propia, lamentablemente, y ahora lo pago con esta condena de cárcel, de prisión. Pero hay gente que lo está pagando con su vida. Eh, eh, el ejemplo del que hablábamos recién, de María del Valle, es un ejemplo que se conoce. Yo estoy segurísimo que debe haber muchos casos que no se conocen. Muchos fallecimientos por hemorragias o por infecciones que pasarán a las estadísticas como muertes por hemorragias o por infecciones indeterminadas, pero en un sistema de salud tan débil como el que tenemos en Argentina, implementar esta política del aborto y de la forma que se implementa, estoy segurísimo que María del Valle es solo un ejemplo de los muchos que seguramente pacientes que deben haber perdido la vida. Porque a quienes le dan la pastilla, me cuesta decirles médicos, estas personas le dan la pastilla a pacientes y no le preguntan si tienen un antecedente de ningún tipo de enfermedad, no se fijan ni cómo, ni con quién, ni de qué manera, ni en la higiene que tienen, y están abriendo la puerta enormemente a complicaciones, desde infecciones hasta hemorragias que comprometen la vida de los pacientes. De esto difícilmente se hable, porque los grandes medios no hablan de esto. Los grandes medios siguen ocultando, pero como dije recién, la mentira tiene patas cortas, no van a llegar lejos con este discurso, y poco a poco se van revelando cuál es la realidad, cuál es la verdad. Tenemos otro ejemplo, y si me permitís, me voy a abrir un poquitito, me voy a separar un poquitito de mi caso personal, pero el ejemplo de la declaración del director del hospital de Salta, que no me acuerdo de qué hospital era, ahora se me fue de la mente, que hablaba de las interrupciones de embarazo que se están llevando a cabo en edades gestacionales muy avanzadas, donde admiten que no hay manera no hay medios para sostener este tipo de prácticas, le quitan recursos a la parte infantil del hospital materno-infantil para mandarlo a lo maternal, y no para cuidar embarazos, sino para terminar con ellos. Estas cosas que se van conociendo nos van iluminando, nos van echando a la luz de
de cuál es la realidad. Ahora bien, ¿cuál es el rol de cada uno, no, Patricia? ¿Qué debemos hacer con esto? Porque si nosotros tenemos la verdad frente a nosotros y preferimos mirar por otro lado, preferimos desviar las vistas, preferimos decir, pero el pero que quisiera, pensar en la excusa que quiera, estás negando un gravísimo problema que afecta a muchísima gente. Y este problema no es eh, no es justificar el aborto. Este problema es precisamente que los justificativos del aborto están haciendo estragos en nuestra sociedad. Habrá que pelear contra eso, habrá que tomar el toro por las astas y decir, bueno, como sociedad no queremos esto, como sociedad queremos un cambio, como sociedad queremos que aquellos que se postuló desde un primer momento de defender la mujer realmente sea una defensa de la mujer antes de llegar al aborto. Y si el aborto es consecuencia de algo, bueno, vayamos a lo anterior. No tiene que haber embarazos no deseados, no tiene que haber violaciones. Una de las cosas que muchos se hablaron, no, porque las violaciones, primero que las violaciones es ínfimo el número de cara a las estadísticas en cuanto a causa de abortos, ínfimo. Y ahora, ¿quién en esta sociedad se encargó de las chicas violadas? ¿Quién se está encargando de las chicas violadas? Nadie. Otra mentira más. Otra mentira más. Toda una mentira y por eso quería que hablemos un poco de lo que te pasó a vos, porque mucha gente no sabe todo lo que has vivido y realmente la chica, o sea, que fue por unas pastillas de misoprostol que le brindaron el colectivo feminista, ese feminismo que hoy comprobamos que es fraude, que es una estafa, que dice defender a la mujer y lo que menos hace es defender a la mujer, no les importa defender a la mujer, es mentira el tema de la violación porque el violador no está preso, siempre van directo a matar al bebé. Y aparte, como decís vos, en muchos casos no hay violación, simplemente lo inventan para justificar un negocio, porque hay que despertar conciencia. Yo creo que hay muchas chicas jóvenes que no tienen ni idea de esto, o mamás que tampoco lo saben, y creen el discurso que le venden un pequeño sector de la sociedad, que es el sector periodístico, porque el Estado le conviene. Por ejemplo, esta diputada, porque la chica, a vos no te inició la causa, la que te persiguió fue una diputada, es Marta Milesi, si no tengo mal entendido, que trabajó para Fundación Huésped, no sé si sigue trabajando, Fundación Huésped, para católicas por el derecho a decidir, inclusive en la causa tuya también apareció Amnistía International. ¿Qué tiene que hacer Amnistía International luchando contra el doctor Rodríguez Lastra, como también lo hace acá en mi ciudad, Mar del Plata, contra el juez Alfredo López, que falló en contra del aborto? ¿Por qué Amnistía Internacional impone millones de dólares para todo esto? ¿No se dan cuenta que están lucrando con el vientre de una mujer, con esa vida que tiene ahí adentro, que no existe en la Argentina el derecho a matar? Entonces, esto está totalmente organizado desde afuera. El Estado es cómplice, los médicos que se prestan para esto son cómplices. Por yo digo, los médicos se solidarizaron con vos cuando te pasó esto. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo Bueno, en cuanto a los colegas, la verdad que hubieron varias posturas, ¿sí? La verdad que un número muy pequeño me ha atacado, muy pequeño, y no directamente. La gran mayoría se mantuvo como mirando de costado. Los médicos tenemos una falta de solidaridad con nosotros mismos que es increíble. Si no podría entenderse, por ejemplo, no me quiero ir muy por las ramas, pero, por ejemplo, no podemos entender que los médicos tendríamos la paga que tenemos hoy en día, la miseria que nos pagan, sobre todo en el sistema público, ¿no?
no podría ser, si nosotros fuésemos solidarios con nosotros mismos, no podríamos cobrar la miseria que cobramos aún por la guardia, no podríamos haber pasado una gran crisis sanitaria como la que se cruzó, muriendo tantos médicos y mirando para el costado y sin decir, no, acá se va a trabajar de otra manera. Seguimos siendo muy sumisos. Por eso entiendo la postura de la mayoría, que les podría decir que es una gran mayoría, mirando como de costado diciendo, uy, pobre colega, y nada más, ¿no? Y hubo algún grupo minoritario que se manifestaron activamente y han sido muy solidarios. Yo, más allá de la solidaridad de los médicos que tomaron esta actitud, yo quiero destacar uno que no fue, no tuvo una gran, digamos, un apoyo mediático, un apoyo ni siquiera en las redes sociales. Pero hay una anécdota que es importantísima a la hora de pensar en el transcurso del proceso. Uno de los testigos en el juicio fue un médico de la localidad de General Roca, el doctor Gomel. El doctor Gomel en ese momento era el abortista por excelencia, es decir, todos los abortos que no se hacían en el otro lado pasaban por él. ¿Por qué? Porque después de mi caso, la gran mayoría de los médicos se hicieron objetos de conciencia y nadie hacía abortos, entonces los abortos pasaban por él. Y este médico fue a declarar y dijo que el aborto no se debía interrumpir. Fue una de las claves. ¿Por qué? Además, ese médico atendió a la paciente en un momento que tuvo una complicación, en un momento de su internación, atendió a la paciente fue a su hospital y el aborto y la interrupción del embarazo no se hizo. ¿Se entiende? ¿Queda claro esto? Entonces, el principal abortista del Valle de Río Negro, en sus declaraciones, en definitiva, terminó apoyándome. Y no lo hizo de manera expresa, ni porque yo le caía bien, ni mucho menos, sino porque esto se trataba de un ejercicio médico, ¿sí? Entonces, aún así, no hubo ninguna mención al respecto en los considerandos de la condena. Es una de las cosas muy raras. Así que ese es el gran aspecto desde lo médico, ¿no? Insisto, la gran mayoría, te apoyo hacia a la distancia y está bien, es súper respetable. La verdad que son muy pocos, no sé si me alcanza el dedo de la mano para pensar cuál de los médicos realmente fue en mi contra expresamente, ¿no? La verdad que no. Y los que me apoyaron, que manifestaron su apoyo, sí han sido pocos, pero lo hicieron de una manera increíble. Bueno, entre ellos el doctor Ernesto Beruti, la doctora Efraud. Bueno, hay un montonazo de los que no puedo mencionar a todos porque me voy a olvidar, pero son gente cuyo testimonio yo no me voy a olvidar nunca. ¿Me puedo permitir un minutito? Sí, decime. Porque acaban de preguntar cuál es la opinión de la familia. No me acuerdo cómo se llamaba la usuaria que hizo esa pregunta. ¿Querés que lo respondamos ahora o respondemos después? Sí. Dale. Bien, dale. Bueno, te cuento. La familia, yo quiero que piensen en lo siguiente. Era una familia muy, muy vulnerable. Entonces piensen en alguien muy vulnerable que vive en la absoluta carencia, en un lugar muy periférico, prácticamente en la miseria, y viene un diputado y les dice, vos hacés lo que yo te digo, y vas a tener una casa, y vas a tener esto, y vas a tener lo otro. Qué horror. Esa fue la situación de la familia. Por supuesto, ¿qué iban a declarar? Declararon en mi contra, pero relativamente, porque cuando tuvo que declarar la paciente, la verdad que fue tan maltratada, tan torturada por la fiscalía, que la verdad dio muchísima pena. Dio pena a la fiscalía, para colmo una mujer interrogando a otra mujer víctima, la verdad que fue muy doloroso.
Ella sabe que la mejor contención la tuvo por parte de la defensa y del doctor Damián Torres, que tuvo un interrogatorio brillante. Cuando tuvo que declarar la hermana de la paciente, que fue quien la acompañó en su momento en la ambulancia, su temor a equivocarse la hizo entrar en una crisis de nervio que no pudo seguir declarando. Tuvo que hacer una pausa en la declaración, sabía que no podía esquivar, no podía errarle en absoluto del libreto que le habían dicho. Así que fue muy triste. Y la madre, pobre señora, bueno, lo único que hizo en el momento de declarar fue loas a la doctora Milesi por su intervención, porque en definitiva creo que fue ella muy favorecida económicamente. Entonces esa fue la posición de la familia. Podría contarles que eh, eh, sé de muy buena fuente que después del juicio esta chica fue totalmente abandonada, que no tenía ni siquiera para comer. Ah, no Lo te sé de puedo, muy buena fuente. Sí, no te puedo ya se creer. quedó sin Y casa, se quedó y bueno, la usaron como usan a aceptaron. todas las mujeres, la usaron Sí, por mandar. lamentablemente sí. Yo no, por disposición del juez, no puedo y no pude acercarme a ella, pero uno tiene conocimiento de primera mano, uno sabe bien Increíble. cómo son las cosas. Así que esa es la situación de la familia. Eh, Vos hacer una pregunta, eh, ¿cómo es la Dime. vida del niño que vos salvaste la vida? Porque vos le salvaste la vida al niño, es algo ilógico que estés condenado por salvarle la vida a ese bebé. ¿Qué sabés de ese niño? Ese niño hace 3 o 4 años tuve la posibilidad de encontrarme con su familia adoptiva y me contaban que era un niño hermoso, muy, ¿cómo se llama? Adorable, y me puso muy contento saber que estaba en una excelente familia. Yo siempre lamento y voy a lamentar siempre que esta familia haya tomado la decisión de no participar en el juicio. En su momento me lo hicieron saber y esto fue respetado. No quisieron declarar y bueno, también tiene que ver con lo mismo, ¿no? Eh, Ellos adoran a su hijo y hacen cualquier cosa por protegerlo y está muy bien. Y si enfrente tienen a alguien tan poderoso como una diputada provincial, qué sé yo, eso los podría poner en peligro. De manera que es muy respetable y yo hubiera hecho lo mismo porque un hijo es lo más importante que uno puede tener. Así que ese gesto, si bien no me favoreció legalmente, sí me puso muy contento porque marca cuál es el lugar que ocupa ese chico en esa familia. Ya hace muchos años que no sé de él, pero estoy seguro de que está en muy buenas manos y en eso confío. El hecho de salvarle la vida, yo no hice lo que tenía que hacer como médico. Si miro para atrás, no me hubiera perdonado nunca haberlo dejado morir en una batea, como hacen algunos que se dicen médicos y que llevan a cabo este tipo de prácticas y dejan morir a niños de edades gestaciones grandes en una batea o lo tiran en un tacho. Yo no me lo hubiera permitido, no lo hubiera tolerado. Eh, Eso lleva a la pregunta de siempre, ¿no te arrepentís? No, jamás me voy a arrepentir de eso, jamás me voy a arrepentir más allá de la pena que me den y del castigo y lo que sea. Yo nunca voy a arrepentirme de no tener un muerto en mis espaldas. Eh, la medicina es un arte donde cada decisión cuenta y donde cada decisión errónea puede hacer que uno lamente algo por toda la vida. Eh, Afortunadamente yo con este chico y con esta chica no voy a lamentar eso. No. Al Bueno, lado de eso, todos los otros castigos son
ínfimos, insignificantes. Ya lo creo. La verdad que sos un orgullo para nosotros. Igual, Bueno, eh, el médico que yo tanto admiro y la verdad que sos un héroe para nosotros, eh, qué distinto hubiera sido si hubieran miles de médicos como vos. Quizás el Estado actuaría de una manera distinta, ¿no? Por eso me pregunto y qué pasa con esos médicos que callan todo esto y que son cómplices de todo este gran negociado de la muerte, yo ¿no? creo que hay un sector de los médicos que el pequeño, muy pequeño, que lo hacen por interés económico y hay un gran sector que lo hacen porque no se quieren meter y no quieren comprometerse. Es el gran problema que tenemos los médicos aquí en Argentina, no querer comprometerse y no decir basta, hasta acá llegamos. Vani, un abrazo enorme y Saura, un abrazo enorme, perdón, pero están saludando gente que aprecio mucho y les mando un abrazo. Perdón, Patricia. Decía que se dividen entre los médicos que lo hacen realmente porque cobran y los que no quieren comprometerse. Es muy difícil asumir un compromiso en un contexto donde el ejemplo a no seguir es el caso Rodríguez Lastra. Porque ¿para qué sirvió el caso Rodríguez Lastra? ¿Para castigarme a mí? Yo soy yo soy nadie, no les importo, pero sí servía y sirvió y servirá para decir, si no haces lo que decimos, vas a ser otro Rodríguez Lastra, vas a ser otro condenado. Por eso yo insisto una vez más, no me pesa mi condena judicial, porque una justicia tan deplorable que me condene para mí es casi un orgullo. Que un sector pequeño de la sociedad en los cuales el despotismo, en los cuales el desprecio por la vida es su bandera, que ese sector me desprecie para mí es un orgullo. Eh, y estar al revés, saber que gente que me apoya, estando de acuerdo no en muchísimas otras cuestiones, pero que me apoye gente que valora tanto la vida, que valora tanto la vida del otro, porque acá se trata de la vida del otro, no de la propia, ¿eh? Porque la vida propia todos defendemos, pero ¿qué hace un grupo de gente? Y el otro día lo vimos, Patricia, en este movimiento que fue la Marcha por la Vida, que hace tanta gente que diga, defiendo la vida del otro, es, eh, es muy gratificante. Yo me siento muy gratificante, por esto, e insisto una vez más, eh, los años sí, los años, los meses de condena no me pesan. Pero no todo el mundo piensa lo mismo y nadie quiere pasar por esto. Sin darnos cuenta como médicos que si tal vez somos todos los que tiramos del mismo carro, la cosa se tiene que revertir necesariamente. Pero bueno, creo que tenemos muchísimo camino por andar todavía en pos de la defensa de nuestros derechos, porque ahora nos toca a los médicos defender nuestros derechos. Los médicos no sabemos o no saben en general que uno de los derechos fundamentales que tenemos en el ejercicio de nuestra profesión es el derecho a la objeción de conciencia. Exacto. Sí, pero si yo me hago gestor de conciencia y me niego un aborto, me va a pasar. No te va a pasar, no te puede pasar y no nos tiene que poder pasar porque tenemos, insisto una vez más, un derecho inalienable, un derecho que nadie nos puede negar, un derecho que está en la Constitución eh, y es el derecho a la objeción de conciencia. Esa es nuestra arma fundamental, es nuestra herramienta como para poder decir, señores, se acabó el tema del aborto, que el aborto lo haga el que quiere cobrar si le parece, pero no nos pueden obligar a los médicos a hacer un aborto. Exacto. Eh, y ese va a ser el inicio del fin, ese va a ser el comienzo del fin. Pero tenemos mucho camino por recorrer, Patricia. Los Igual, sectores todavía tenemos yo mucho creo camino que hay por recorrer. mucho para recorrer, pero el otro día en la marcha me di cuenta bueno, que la causa sigue, que la gente está más firme que nunca. Debemos defender a los médicos, porque la salud se trata de otra cosa. El juramento hipocrático cuando se reciben de médico es salvar vida, no es matar. En la Argentina no existe el derecho a matar.
Y en la medida que podamos resistir esto, vamos a lograr el cambio. Yo tengo fe. Lo que pasa es que, bueno, los casos como el tuyo no aparecen en la televisión, no los van a hacer como el caso de esta chica que murió por tomar la pastilla misoprostol, con una infección terrible. Eso no lo van a decir porque no les conviene, porque hay un negocio, como lo decíamos antes. Acá han puesto mucha plata, Plan Parenthood pone mucha plata para negociar con la vida de la mamá y del bebé, porque no siempre sale la mamá viva. La mayoría pueden pasar casos como el de María Soledad, María del Valle, que murió el bebé y murió la mamá. Entonces no es un chiste esto, es para reflexionar, para que cada uno lo piense y de qué lado quiere estar. Si del lado de la verdad, Totalmente. del lado de la mentira que te están metiendo los medios de comunicación, la farándula, los políticos, porque les conviene. Y el político, cuando sepa que la gente no los va a votar si apoyan el asesinato, como lo están haciendo ahora, van a empezar a cambiar su decisión. Por eso es importante fortalecernos y, como hicimos en el 2018, salir todos a las calles. Porque sí, la ley está, pero podemos lograr que se derogue si nos ponemos de acuerdo. Y tenemos que salir a bancar a gente como vos, que sos un héroe. Para mí sos un héroe. Le salvaste la vida a la mamá y al bebé. Corrían riesgo los dos. La verdad que yo te Eh, felicito. Lamento la condena, Gracias. pero te tienes que sentir más fuerte que nunca porque lo tuyo no tiene precio. Le- Estoy totalmente agradecida de haberte conocido personalmente, de haberte abrazado. Para mí sos un gran ejemplo y para mucha gente que te va a conocer más ahora y que, bueno, que te sigan por, no sé si estás por Instagram, Twitter. Sí, sí, soy muy poco, No, uso muy poco las redes sociales. Debería usar un poco más, ¿sabes para qué? pero Para que conozcan sí, esto, sí, que muchos no sí, saben. sí, sí, sí. La gente escucha nada más que la violación, esto, lo otro, y no saben que detrás de esto hay un Sí, la negociado, verdad. que están lucrando con Sí, la sí. muerte y están extorsionando a los médicos. Acá en Mar del Plata me decían que hay médicos que no quieren realizar aborto y son presionados por Sí, los es lo que políticos. acabo de decir, es tal cual, Patricia. Es tal cual, Patricia. Es tal cual. El ejemplo que ponían, el movimiento abortista en su momento era de Europa, qué sé yo, y en Europa el médico que hace aborto es el despreciado, es el que hace eso como, es como el peor trabajo que te puede tocar y te salir a hacer abortos en determinados sectores de Europa, no sé en todos, pero sé que en España hay lugares donde el que hace el aborto es el médico que no sirve para nada y que, bueno, te tocó andar a hacer aborto. Una pequeña cosita que quería agregar a esto de la presión económica, de Plan Parenthood y todo esto. Argentina era un puntapié inicial nada más, eso lo sabíamos, por eso la presión, por eso se presentaron tantos proyectos de ley del de aborto, porque era punto de partida para abarcar toda Latinoamérica. Hoy se habla de lo mismo en Chile, en Perú, en Ecuador, en Brasil Todo mismo Latinoamérica, también, hay mucha presión. toda Latinoamérica, exacto. De manera que si bien fuimos un país donde se luchó muchísimo, necesitaban que Argentina adhiriese a la legalización del aborto. Fuimos el ejemplo para eso, tranquilamente podemos ser el ejemplo para lo contrario. Tranquilamente Argentina puede ser el lugar donde estalle la gran onda expansiva, la gran revolución, la onda expansiva celeste, ¿no? La gran onda expansiva de protección de la vida. Vimos el otro día, Patricia, lo que es la juventud que se está sumando a esto, porque ahora la juventud se da cuenta que rebeldía no es usar un pañuelo verde ni promover el aborto. Rebeldía es cuidar la vida del otro sin saber quién es el otro. Eso es la rebeldía. Y eso es lo que nos espera. Nosotros, ojalá lo veamos, pero lo que no podemos dejar de hacer, independientemente que lo veamos o no, lo que no podemos dejar de hacer es aportar nuestro granito de arena. ¿Para qué? Para que esta onda expansiva sea realmente un cambio para esta sociedad que lo necesita este cambio. Exactamente, es la rebeldía por la vida. Bueno, yo la verdad te agradezco muchísimo, hay un Muy montón de agradecido.
de la gente. Sí, gente de Chaco, a todos un gran abrazo. Y nunca voy a dejar de agradecer el apoyo de tanta gente. La verdad que me llenan de satisfacción y bueno, uno necesita estos mimos. Sinceramente uno es humano y cuando te dicen estas cosas me encanta. No me siento un héroe, contrariamente a lo que decís. Dublín, desde Dublín, bueno, un gran abrazo. Increíble todo esto. Y ojalá ojalá no tenemos alternativa. En la próxima revolución va a ser una revolución en defensa de la vida. Seguro, y así será. Gracias a todos por haber escuchado este Un vivo. gran abrazo. Va a quedar ahí en mi muro, lo voy a subir a mi canal de YouTube y para que todos puedan saber cómo es la causa y podamos seguir apostando por la vida, no por la muerte. Basta de prestarnos para este juego. Empecemos a defender la vida con más fuerza que nunca. Vamos a resistir para reconquistar, como dice el gran juez López. Te mando un fuerte, fuerte abrazo, Leandro. Nos vemos en la próxima marcha en Buenos Aires. Cariño a vos, cariño a todos, nos vemos en cada momento. Y nada, un abrazo a todos los que están tirando buena onda en todo lugar del mundo. Desde Irlanda hasta Chaco, Mar del Plata, todos. Un gran abrazo. Un gran abrazo, Gracias les por quiero mucho. defender la Gracias. vida, Leandro. Gracias a todos. Chao. Por más médicos como vos. Chao.